Amigos de Mediatelecom, nos encontramos en el Mobile World Congress en Barcelona, el evento más importante de dispositivos móviles y tecnologías inalámbricas. Y en esta ocasión nos encontramos a nuestro amigo Erasmo Rojas, quien es director para América Latina y el Caribe de 4G Américas. Él es un importante analista de las telecomunicaciones, especialista en el espectro radioeléctrico. Erasmo Rojas, un gusto conocerte y saludarte en el móvil. Un placer estar con ustedes y a la orden. Bueno, ¿qué expectativas podríamos tener de este espectro y de anuncios que se han dado, por ejemplo, del crecimiento en la demanda de datos muy importantes en países como Estados Unidos? Pero tú que eres especialista en América Latina, ¿qué nos puedes decir? Mira, el crecimiento de datos en América Latina es sorprendente. Realmente lo que vemos como tendencias en estos nuevos años es una disminución en los ingresos por voz y un aumento en los ingresos por datos. Y esto ha sido también muy fomentado por el hecho de tener redes de tercera generación y cuarta generación ahora en lanzamientos, y también por la introducción más y más de smartphones en los mercados que la gente los adopta. Esto ha llevado a que la gente utilice más datos, o sea, hay redes más veloces, las respuestas son más rápidas y tenemos terminales más sofisticados para hacer más cosas que lo que los usuarios desean. ¿Qué nos puedes decir del despliegue de redes inalámbricas móviles en América Latina? Están haciéndose lanzamientos de 4G, pero tenemos entendido que todavía las redes de tercera generación tienen una importante penetración. Sí, mira, las redes de tercera generación tienen en América Latina para mucho tiempo, o sea, como decimos, tienen mucha gasolina. En este momento la penetración de las redes de datos de tercera generación en América Latina está alrededor de un 20%, que es una penetración muy importante en la región. Hay países con penetraciones más altas, otros más bajos, pero el 20% significa que más o menos en América Latina hoy en día encontramos 120 millones de suscripciones de redes de tercera generación. Ahora, 4G LTE también comienza ya a tomar velocidad, y hoy en día en América Latina tenemos 14 redes comerciales de LTE en 9 países. México es uno de los países que lanzó esta red en noviembre del año pasado, y lo que se espera es que este año vamos a tener unas 8 o 10 más redes de LTE. O sea, LTE comienza a posicionarse como una solución para datos, para servicios de alta velocidad, y las redes de tercera generación HCPA, HCPA Plus van a seguir siendo un complemento para estos servicios de datos. ¿Qué despliegue tenemos en la región de banda ancha móvil, que es el servicio más importante precisamente por la penetración de teléfonos móviles? Sí, banda ancha móvil justamente hoy en día, como te decía, representa alrededor de un 20%, 18%, de 18 al 20%. La noticia interesante es que si a fines de este año, del año pasado, básicamente las conexiones de voz aún eran más o menos de GSM, alrededor del 80%, la proyección es que en solo 3 años, a fines del año 2016, ya la parte de voz va a representar menos del 45%. O sea, la penetración de banda ancha móvil en América Latina está proyectada para fines del 2016 que sea un 55%. De todas las suscripciones que vamos a tener, más de la mitad va a ser datos. O sea, eso significa que los operadores están invirtiendo mucho en datos porque los usuarios quieren más servicios de datos. Tú que eres especialista en espectro y redes, ¿cómo ves el despliegue de 3G en comparación con 4G en su velocidad? Es decir, en cómo los usuarios están utilizando las tecnologías. Yo creo que la razón por la que 3G ha llegado también a ese nivel es porque no hubo necesidad realmente de tener más espectro para 3G. Los operadores lo lanzaron en las frecuencias que tenían, pero para 4G es importante tener nuevo espectro porque son tecnologías más eficientes, más rápidas, pero que requieren más cantidad de espectro. Entonces, por eso es importante en la región que haya nuevas subastas de espectro, que el espectro se ponga en el mercado de una manera ágil, de una manera económica y de una manera flexible, para que los operadores puedan lanzar estas nuevas tecnologías y para que puedan continuar con 3G. O sea, 4G va a ser un complemento de 3G, no va a ser un reemplazo. Con el tiempo vamos a tener soluciones de 3G y 4G, y los usuarios van a usar 3G o 4G dependiendo de las necesidades que ellos tengan. Una gran demanda de los operadores es precisamente liberar espectro, hacer licitaciones.
¿Y cómo concientizar a los reguladores de que es importante esta política? Mira, es muy importante porque si la política del regulador es el beneficio de la sociedad, si es reducir la brecha digital, para poder hacer eso hay que llegar, por ejemplo, a áreas rurales donde los usuarios no tienen ni siquiera acceso a internet fijo, por ejemplo, en muchas partes de los mercados nuestros, y las redes móviles les van a ayudar a hacer eso. Pero para eso hay que hacerlo con unas bandas de espectro que sean económicas para implementarlo, o sea, las bandas bajas de la frecuencia por debajo de 1 GHz, con bandas bajas como el dividendo digital, la banda de 700 MHz, son bandas muy eficientes que ayudan mucho a un despliegue rápido de redes de banda ancha móvil que van a ayudar a que personas que hoy en día no tienen acceso a internet lo tengan por primera vez con redes móviles. Entonces creemos que es muy importante que este espectro sea desplegado de una manera ágil, rápida, como ya lo estamos viendo en algunos países de América Latina. Hablabas del dividendo digital, es decir, la banda de los 700 MHz que en la mayoría de los países está siendo explotada por las empresas de televisión, pero sabemos que bueno, es una tecnología obsoleta y que lo importante es migrar hacia la banda ancha móvil. ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo ves esta posibilidad de liberar la banda de 700 MHz en el corto plazo? Nosotros creemos que hay algunos mercados, países que han hecho estudios sobre esto. Lo que es importante es que cada país estudie esta banda de 700 MHz, por ejemplo, las televisiones analógicas, qué tanto se usan en las ciudades y en las partes rurales. Lo que países como Brasil han encontrado es que, y esto creemos que pasa en toda América Latina, el gran uso es en las grandes ciudades, pero en la parte rural hay poco uso de canales de televisión analógica y es ahí justamente donde se necesita el internet móvil. Entonces creemos que una de las cosas que estamos nosotros promoviendo y sugiriendo a los reguladores es que comiencen a liberar gradualmente el espectro 700 MHz, comenzando por aquellas regiones y áreas rurales donde no hay tanta demanda de televisión analógica y dejar las grandes ciudades para el final. O sea que no esperar a tener un apagón completo, sino que gradualmente sea disponible y que las redes móviles puedan comenzar a entrar, a llevar acceso a internet a aquellas personas que hoy no tienen esa información. Y para los usuarios, ¿cuáles son las ventajas de esta banda 700? Es decir, ¿qué podemos hacer los usuarios con este espectro? Mira, 700 MHz lo puedes usar en redes de cuarta generación, de LTE, son redes muy rápidas y los usuarios lo que pueden hacer es, dependiendo, si tienes por lo menos ya la conectividad a internet, seguramente en la parte rural no se necesita tanta velocidad, 700 MHz también se puede usar en las ciudades donde puedes tener velocidades muy altas y una de las ventajas de la banda 700 MHz es que la cobertura en interiores como en este evento, por ejemplo, es muy buena. Las frecuencias altas no son muy buenas para cubrir interiores como este, pero las frecuencias bajas sí lo son. Entonces vas a ayudar a la gente del campo, de la parte rural, en que tenga acceso a internet, que pueda conectarse a hacer su búsqueda de información y en las grandes ciudades también a mejorar la cobertura en los centros comerciales, en interiores. O sea que es una banda muy buena y eso creemos que básicamente es una de las pocas bandas premium que queda para ser liberada y para ser en los próximos años ya estar en servicio. Esta banda de 700 MHz en tecnología LTE ya está en servicio en Estados Unidos hace 2 años, o sea que es una tecnología ya aprobada, hay dispositivos y en América Latina comienzan ya los gobiernos a adoptar esta banda para poderla comercializar posiblemente a partir del próximo año. Bueno, en eventos como este nos enteramos de varios desafíos como la saturación del espectro, pero también la tendencia de los fabricantes de dispositivos móviles a abaratar todavía más los smartphones, es decir, que el crecimiento va a ser mayor en los próximos años. ¿Qué tenemos que hacer para satisfacer estas necesidades? Eso que tú dices es muy importante, Jorge, porque realmente en América Latina, donde la cuota de prepago es aún el 80%, en países como el tuyo, México, es aún más alto, es como el 85%, una de las grandes barreras de entrada a los usuarios es el costo de los terminales. A los operadores realmente están subsidiando terminales, pero los terminales de alta gama, como smartphones, pues no es muy lógico subsidiarlos en el sector de prepago porque no hay ninguna garantía que el usuario se va a quedar contigo una semana más, entonces puedes perder la inversión. Entonces, si llegan es muy importante lo que tú hablas de tener un precio más bajo de smartphones, porque eso va a ayudar a que la masa crítica aumente. O sea, para que los datos aumenten, porque las redes de 3G y 4G se usan más, es importante que los smartphones lleguen a un precio competitivo, donde la gente de prepago lo pueda adquirir sin que el operador tenga que subsidiarlo a un nivel tan alto como lo está haciendo hoy en día. Se habla mucho de 4G como la tendencia a avanzar en estas redes. ¿Esto qué significa para los usuarios? ¿Qué pueden hacer con una red de estas velocidades? Bueno, mira, es muy importante porque te lo voy a poner de esta forma. Un usuario, por ejemplo,
lo más interesante que puede hacer es como ejemplo descargar información. Entonces tú puedes descargar música o descargar video. Si tú descargas un CD, un álbum, por ejemplo, con una tecnología 3G, te puede tomar más o menos en descargar un CD que es más o menos de una duración de unos 74 minutos, te puede tomar más o menos 25 minutos en descargarlo. Si lo haces con una red de 4G, haces esa misma operación en 17 segundos. Entonces es una gran diferencia entre 25 minutos y 17 segundos. Pero la gente puede decir, no, a mí no me interesa la música, me interesa es video y de alta definición. Muy bien, entonces si tú quieres descargar una película de alta definición que normalmente dura una hora, si lo haces con una red de 3G convencional, te vas a tardar 8 horas en bajarla en tu dispositivo. Si lo vas a hacer con una red de 4G LTE, lo vas a hacer en 17 minutos. Entonces la diferencia es de horas a minutos o de minutos a segundos. Y la respuesta la tiene el usuario, eso lo tienes que hacer tú cada día o una vez al mes. Si tú lo haces una vez al mes, pues puedes decir, con una red de 3G es suficiente, pero si tú tienes que mandar video para entrevistas, lo que sea de alta definición todos los días, pues seguramente vas a querer hacerlo en minutos y no en horas, y eso significaría que tú querías acceso a una red de 4G. Entonces la velocidad con que tú puedes hacer una transacción, una aplicación, va a ser muy importante que el usuario decida si quiere 3G o 4G, y por eso creemos que los operadores tienen que ofrecer las dos soluciones para que el usuario, dependiendo de su necesidad, opte por una o la otra. Esto que dices, Erasmo Rojas, es muy importante porque el usuario final le interesa tener buenos servicios de calidad, de velocidad, pero se requiere inversión para desarrollar esta red, esta infraestructura por parte de los operadores. ¿Cómo impulsar esta inversión que es importante? Mira, nosotros creemos que una de las maneras tal vez es de que también el precio del espectro no sea tan oneroso para el operador, porque el operador tiene que pagar por el espectro, por estas redes que son redes nuevas, son redes basadas en protocolo de internet, una infraestructura completamente diferente. Entonces esas inversiones, si el operador tiene que invertir mucho inicialmente, pues el costo final para el usuario no va a ser tan bajo. Entonces creemos que una manera un poco es mirar cómo el costo del espectro no va a ser tan alto, cómo a lo mejor el operador puede pagar por el espectro a medida que lo usa, y de alguna manera creemos que una buena cosa que ha sucedido es, por ejemplo, el caso de México, cuando se lanzó LTE en noviembre del año pasado por un operador mexicano, se presentó como una opción donde el plan de datos para 3G y 4G valía lo mismo. Entonces un poco es para decirle al usuario que no se asuste, que lo que 4G vale lo mismo que 3G, simplemente que van a necesitar un dispositivo nuevo, ¿no? O sea, lo importante en redes de 4G es la adopción, y una manera de adoptar es que el operador tiene que darle confianza al usuario de que la calidad va a ser buena y que el costo va a depender de lo que él quiera consumir realmente. Pues la inversión es alta y creemos que los operadores realmente para invertir en 4G necesitan seguir financiando sus ingresos con redes de tercera generación. ¿Y qué más tendrían que hacer los operadores para aumentar esta base de usuarios en 4G? Tú hablabas de subsidios, pero ¿alguna otra estrategia? Sí, yo creo que otra estrategia es de que inicialmente los operadores con la lanza red de 4G tratan de concentrarse en el mercado de postpago, donde tienen básicamente un contrato, una confianza, pero creemos que igual que sucedió con 3G, es muy importante llegar al mercado de prepago. O sea, es muy importante decirle a la gente, tú puedes tener un terminal de 4G y si no quieres un contrato, pues puedes usarlo en prepago, pero darles una oportunidad de que los servicios de 4G también lleguen a prepago. Y creemos que es algo que los operadores tarde o temprano van a tener que buscar una manera de, bien sea con smartphones más baratos o con servicios que puedan ser comprados por gente de prepago una vez que tengan el terminal. O sea, el terminal sigue siendo una barrera realmente, pero después un poco los precios. Entonces creemos que una de las maneras para poder que 4G crezca es de alguna manera estimular ese mercado para que los usuarios no sientan temor de llegar a 4G, y creemos que, por ejemplo, en el caso de México, cuando se ofrecen servicios y planes de datos al mismo precio de 3G y 4G, es una manera para que psicológicamente el usuario no vea la diferencia entre 3G y 4G. Todo ha evolucionado con las nuevas tecnologías, con internet, las nuevas redes. ¿Existen esquemas distintos de explotación del espectro a los que conocemos? Sí, mira, ahora hay diferentes cosas tecnológicamente donde uno de los problemas que tienen los operadores es que pueden adquirir espectro, pero no es espectro contiguo, sino que está fragmentado, ¿no? Entonces las tecnologías están permitiendo ahora lo que se llama agregación de portadoras de espectro, donde tú puedes combinar diferentes cantidades de espectro para utilizarlo, ¿no? Y eso realmente
realmente creemos que va a ayudar mucho a que, a que se pueda usar diferentes cantidades de espectro de una manera transparente al usuario. Entonces esa funcionalidad de agregación de portadora, de tener antenas inteligentes también que dependiendo del tráfico se orientan a determinada posición, creemos que va a ayudar a que estas tecnologías puedan de alguna manera soportar la gran demanda de datos que hay, porque la demanda de datos que hay está a un nivel tan impresionante que si las tecnologías de alguna manera no avanzan de una manera igual, no se va a poder soportar esta demanda a largo plazo, ¿no? Además de las ventajas que nos mencionas para los usuarios en términos del uso que puedan usar de estas redes, ¿qué ventajas sociales en materia de educación, de salud, de seguridad nos ofrecen estas nuevas tecnologías y redes? Estas tecnologías le permiten a los gobiernos hacer cosas fantásticas, por ejemplo, planes de salud, donde tú puedes tener un centro de salud, que la gente puede ir allí y tener un pequeño consultorio y la información un laboratorio, la información se puede transmitir digitalmente a otra parte donde están los médicos concentrados, y porque es una información de imágenes digitales que esta red ya lo pueden transmitir de una manera, o sea, no hay que tener, se puede descentralizar en cierta forma ciertos sectores como salud, puede ayudar mucho a la educación a distancia, especialmente la gente en el campo que no tiene acceso a las universidades, que puede hacer una educación a distancia. Imagínate el gobierno en línea donde los usuarios no tienen que ir a hacer esas grandes filas para pagar impuestos o pagar servicios públicos, lo pueden hacer a través de internet. Entonces creemos que realmente hay muchas cosas que se pueden hacer que la sociedad se va a beneficiar, porque las redes móviles le ayudan mucho a la gente a usar su tiempo de una manera mejor, ¿no? Claro, qué interesante, así como nos mencionabas de la banda 700 para áreas rurales, pues estos servicios pueden llegar precisamente a esas zonas. Y bueno, con el mapeo que tienes de la región, ¿qué países están haciendo bien su trabajo para desplegar estas redes y servicios? Mira, nosotros creemos que es muy importante la política del gobierno, o sea, el promover el espectro que de una manera se ponga en el mercado de una manera libre, ¿no? El tratar de hacerlo de una manera competitiva, y creemos que países que están haciendo esto bien son países como Brasil, por ejemplo, que ha promocionado mucho la entrada de 3G, 4G. Hay otros países donde realmente han sido muy activos en la parte política de telecomunicaciones, como en el caso de Chile, y hay otros países donde hace falta un poco más de velocidad, como el caso de México, como el caso de Argentina, pero realmente creemos que todos los países están moviendo en la dirección correcta, o sea, están tratando de liberar espectro. Lo importante es liberar espectro de una manera que el mercado lo absorba rápidamente, porque claro, entendemos que el espectro es un patrimonio nacional, es una potestad del Estado, pero también nosotros vemos que el ciudadano forma parte de esa ecuación también, y que es importante que el regulador al final regule para beneficio del ciudadano y no solamente para recaudar más dinero en las arcas del gobierno, ¿no? Bueno, esto que mencionas es muy importante porque los gobiernos buscan impulsar la banda ancha, pero a veces cobran impuestos a las telecomunicaciones, parece un sinsentido. Eso es muy importante, y el problema de los impuestos, Jorge, es que afecta mucho la clase baja, ¿no? O sea, una persona rica, si le cobran 10, 15, 20% de impuestos a los servicios o al terminal, no le va a importar mucho porque tiene el ingreso para eso, pero el impuesto para sectores de baja clase puede convertirse en otra barrera de entrada. O sea, si tú tienes que pagar 30% de impuestos, no es lo mismo para alguien que de la clase 1 que alguien de la clase 5, ¿ves? Entonces creemos que impuestos a los servicios, impuestos para el usuario final es algo que es importante de alguna manera manejar. Y un caso de una mejor práctica que te puedo decir es que en el caso de Colombia, por ejemplo, ellos tienen un plan que llaman Vive Digital, donde para los sectores, los usuarios de clase baja le han quitado, por ejemplo, el servicio de valor agregado, el IVA, el valor a las ventas, el impuesto a las ventas, para que puedan comprar terminales sin ese impuesto. O sea, cualquier cosa que el gobierno pueda hacer para ayudar a que el costo final del usuario, bien sea del terminal o del servicio, sea más bajo, va a ayudar a que más gente use el servicio. Si no, se puede convertir en una barrera de entrada, porque todos los usuarios, los ciudadanos tienen un nivel de ingreso y lo que pueden invertir en telecomunicaciones, y puede limitarse si los impuestos son muy altos. Erasmo Rojas, dinos si con estas innovaciones, con estos avances, por fin podemos llegar a esa promesa de que todos puedan tener acceso a las nuevas tecnologías, sobre todo los sectores más pobres. Mira, nosotros creemos que sí.
Lo importante es tener también una distinción de que no todos en un país necesitan acceso a la misma velocidad. Entonces lo importante de un gobierno es crear planes con los operadores para llegar a todos los sectores de la sociedad. Unos van a querer mucha velocidad, otros van a querer simplemente acceso a la información, pero en general los planes nacionales de banda ancha que los países están tratando es importante, y es más importante que la velocidad que se esté llegando a todas partes, que se garantice el acceso a la información. Y creemos que la información es un derecho, como es tener agua, como es tener electricidad, como es tener luz, como es tener televisión, es también tener derecho a la información. Y por eso creemos que es importante que los gobiernos creen estos incentivos para poder llegar a la parte rural con redes móviles que son mucho más rápidas y efectivas que las redes fijas, y también en la ciudad ofrecerle a las grandes empresas y a los usuarios pesados la velocidad que necesitan. Erasmo Rojas, director para América Latina y el Caribe de 4G Américas, un mensaje final para nuestros seguidores de Media Telecom. Mira, para los seguidores de Media Telecom, lo que podemos decirle de 4G Américas es que este es un evento donde se ven cosas muy optimistas y que las podemos aterrizar a América Latina. Vemos, por ejemplo, que a nivel de terminales hay más opciones. Ahora hemos escuchado otro sistema operativo de Firefox, donde realmente compite con otros, y entre más alternativas haya para un usuario, mejor. Y por eso realmente creemos que es importante que haya más alternativas para los usuarios, y un mensaje final es que los operadores están dispuestos realmente a invertir, que en 4G Américas tenemos como miembros tanto operadores como proveedores, pero realmente necesitan del insumo vital que es el espectro, y estas redes móviles pueden ayudar a solucionar muchas cosas, y si el espectro se maneja de una manera más flexible, de una manera más armonizada, para tratar de buscar soluciones que funcionen en las Américas, porque lo que no se puede crear son burbujas dentro de cada país. Esto va a tener beneficios para la industria, para los usuarios, para los gobiernos y para todo el mundo. Pues aprovecho para preguntarte qué lectura le das que 17 operadores de todo el mundo vieron con buenos ojos el lanzamiento de este sistema operativo de Firefox. Creo que es interesante porque realmente esto puede ayudar a simplificar un poco los costos, y como te decía, todo esfuerzo donde pueda llegar con un terminal a un precio más bajo, a lo mejor no tan sofisticado, porque no todo el mundo necesita tener 8 o 13 megapíxeles en la cámara, otros necesitan 1, necesitan 2, bueno, hay muchas. Entonces el dar diferentes opciones para esto, el crear más posibilidades de que los desarrolladores de aplicación puedan hacer cosas de una manera más efectiva, más rápida, creemos que va a ser bueno. O sea que esto es importante porque el usuario móvil normalmente llega a las redes móviles por los terminales, eso es la entrada. Entonces si se le ofrece más opciones, creemos que los operadores van a estar preparados para soportar todas estas cosas, y creemos que es bueno. Entre más competencia haya en estas partes, especialmente el acceso a las redes, creemos que es una buena oportunidad, y el hecho, como tú dices, que hay 17 operadores detrás de esto, significa que el mercado va a ser muy interesante este año, y ojalá esto conduzca a que los precios de los smartphones, que es la tendencia y que es lo que todo el mundo quiere tener en sus manos, disminuyan. Erasmo Rojas, director para América Latina y el Caribe de 4G Américas, muchísimas gracias por esta entrevista para Media Telecom desde el Mobile World Congress de Barcelona. Un placer, un saludo para Media Telecom desde Barcelona, y esperamos vernos pronto, ojalá, en la Ciudad de México.